Vamos a determinar en este ejercicio lo que nos piden, que es la derivada de la compuesta entre dos funciones, f y g. Pero me piden que busque la derivada de la compuesta evaluada en un valor, en este caso en x igual a pi sobre 4. O sea, tengo aquí algunas cuestiones. Primeramente tengo compuesta. Tengo que buscar las compuestas entre dos funciones. Tengo derivada de una compuesta. Y después tengo evaluación de esa expresión en un valor. Que si hay tres cuestiones a trabajar aquí. Me dan dos funciones, f en x, logaritmo de x, y g en x, seno de x. Vamos a desarrollar este ejercicio por dos vías para que entiendan el proceso. Y entonces analicen y determinen en estas dos vías el algoritmo que se utiliza. Y utilicen entonces el que ustedes más lo vean, o sea, el que les sea más fácil para ustedes. Vamos a empezar por la definición. Nos plantean así la siguiente expresión. Primero, cuando usted quiere buscar en compuestas una derivada, y usted quiere buscar f compuesta con g, la derivada en forma general. O sea, yo quiero buscar la derivada de una función compuesta. Recordamos que en una función compuesta, la función exterior es f y la función interior es g. Cuando se halla la compuesta, primero se aplica g y después se aplica f. O sea, en un diagrama que lo hemos hecho en varias ocasiones ya, lo voy a hacer en pequeño aquí para que me alcance la pizarra. Tenemos tres conjuntos, conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. Partiendo de A, aplicamos una función hacia B y esa función vamos a llamarla función g. O sea, a las x las asociamos con las imágenes de g. Y a partir de el conjunto B vamos a aplicar una función que sería f, donde ahora las x de f serían g en x. Y entonces sería f evaluado en g en x. Y esa expresión f evaluado en g en x no es más que la compuesta entre f y g. O sea, llamamos compuesta una función a la función exterior evaluada en la función interior. Esta definición vamos a utilizarla para una de las vías. Y tenemos por aquí que la derivada de una función compuesta, como dice el tema, es la derivada de la función exterior evaluada en la función interior por la derivada de la función interior. Esta sería la expresión de la derivada de una función compuesta. Sería la función exterior derivada evaluada al interior por la derivada de la interior. Aplicando esta definición vamos a buscarla. Tenemos por aquí, vamos a buscar por aquí. Vamos a derivar f. ¿Quién es f? F es logaritmo de x. Sabemos que si f en x es igual a logaritmo de x, entonces la derivada de f en x es 1 sobre x. Estos son temas que ustedes dominan. Creo que no hace falta insistir mucho en ello. Derivada del logaritmo de x, 1 sobre x. Pero esto es f' evaluada en x. Entonces, ¿quién sería f' evaluada en g? Sería 1 sobre g. Sería 1 sobre g en x. Fíjense que sería 1 sobre x. Pero cuando usted evalúa para g, sería entonces f', voy a escribirlo aquí, f' evaluada en g en x, sería entonces 1 sobre g en x, que es lo que planteamos, por la derivada de g en x. ¿Quién sería g en x? G en x es igual a seno de x, una función trigonométrica, y la derivada de esa función trigonométrica seno de x conocemos que es coseno de x. Quiere decir, la derivada de g en x, que es seno de x, es coseno de x. Esta expresión me daría coseno de x. Sustituyendo aquí nos quedaría 1 sobre g en x es seno de x. Fíjense, aquí no derivé, es la función por el coseno de x. Puedo escribir esto, 1 por coseno de x sobre el seno de x. Y el seno, en este caso dividiendo por el coseno arriba, esto no es más que la cotangente de x.
¿quién es la cotangente de x? Es la compuesta derivada evaluada en x. O sea, la derivada de la compuesta es cotangente de x. Entonces, ¿quién es la derivada de la función compuesta evaluada en pi sobre 4? Sería cotangente de pi sobre 4. Y sabemos que la cotangente de pi sobre 4 en la tabla de los valores trigonométricos es igual a 1. Si no se acuerdan, los invito a que la recuerden en el bloque de ejercicios que tenemos en la página de las funciones trigonométricas de sus valores notables. Cotangente de pi sobre 4 es igual a 1. Esto es una vía para hacerlo por la definición de la derivada de una función compuesta. Repito, la derivada de una función compuesta es la derivada de la función exterior evaluada al interior por la derivada del interior. Repito, f, en este caso es logaritmo, deriva sobre 1 sobre x. Si lo evalúas en x, entonces sustituyo la x por gen x, que es decir, la derivada de f con respecto a gen x es 1 sobre gen x. Y la derivada de gen x, que es la seno de x, es coseno. Esto me daría coseno sobre seno, cotangente, y al evaluarla me daría 1. Aquí tendríamos una forma de resolver el ejercicio. Pero también podemos irnos por la variante de buscar primeramente la compuesta, o sea, ir de adentro hacia afuera. Buscamos primeramente la compuesta entre f y g, después la derivamos y después la evaluamos. O sea, vamos a comenzar entonces por buscar la compuesta entre f y g. ¿Qué me dice la definición? Que la compuesta entre dos funciones, y lo escribí aquí, es la función exterior evaluada en la función interior. Esta sería la definición de la compuesta entre dos funciones. Función exterior evaluada en la función interior. ¿Quién es entonces gen x? Vamos a sustituir gen x. Gen x, ¿quién es? Es seno de x. Quiere decir, vamos entonces a evaluar f en seno de x. Quiere decir, la función f, donde está la x, vamos a cambiarla por el seno de x. Pero en este caso, la función, f es logaritmo. Sería entonces logaritmo ¿de quién? Del seno de x. Lo que hemos hecho es sustituir el seno de x por la x en el logaritmo. Y esa expresión es la compuesta entre f y g con respecto a la variable x. Logaritmo de la función seno de x. Si derivamos esta función compuesta, ¿cómo daría el logaritmo? Como 1 sobre el argumento por la derivada del argumento, porque es una función compuesta. Y nos quedaría 1 sobre seno de x por, ya sabemos que hicimos aquí la derivada del seno, en este caso es el coseno. Y esto me vuelve a darme coseno de x sobre el seno de x. Esto es cotangente de x. Y al evaluarlo de nuevo para el valor pi sobre 4, en este caso me vuelve a dar 1. Quiere decir, son dos vías para poder resolver el ejercicio. Yendo por la expresión de la combinación de la función compuesta, la derivada, que es la función exterior derivada evaluada al interior por la derivada al interior, o buscando meramente la función compuesta, después derivándola y después evaluando. Le hemos dado dos formas de buscar cuando me piden calcular la derivada de una función compuesta.